¿Lista? Listo. Buenas tardes, mi nombre es Gisela Coronado y el día de hoy les voy a hablar acerca del caso clínico en la tercera rotación en el Centro Médico Veterinario Solofax. El día les voy a hablar sobre una fractura de la rama mandibular inferior derecha. Este es nuestro paciente, es Milú, un canino Shih Tzu hembra de 12 años que se encuentra esterilizado de 5.2 kilogramos. El anamnesis nos comenta a los propietarios que estaban en la calle, Milú salió corriendo y la golpeó en cara. Entonces, para la historia clínica y los parámetros fisiológicos, estos no presentan ninguna alteración en el nivel cardíaco, respiratorio ni de temperatura. Ya por otro lado, en los exámenes por sistemas, en el sistema respiratorio y nervioso no presentan ninguna alteración. Sin embargo, en el sistema musculoesquelético se evidencia lo que es la fractura mandibular al tacto y en la cavidad oral es evidente una presencia de enfermedad periodontal que posteriormente es clasificada como de grado 3. En el sistema tegumentario se presentan leves rasguños a nivel mandibular. Ya para el tema del motivo de la consulta, pues el paciente llegó el 18 de noviembre, se le realizó una valoración por ortopedia donde se evidencia que presenta una fractura desplazada simple transversal a nivel de la rama de la mandíbula inferior derecha. Los propietarios comentan también que no come desde el día de ayer, o sea 17 de noviembre, y pues se diagnostica la enfermedad periodontal de grado 3 y el médico que se encarga de realizar la valoración le envía manejo antibiótico por 4 días y analgesia pues para estabilizar y posteriormente entrar a la cirugía. Ya por el tema del primer cuadro hemático, que fue los primeros exámenes realizados el 18 de noviembre, presenta leucocitosis por neutrofilia y monocitosis, donde pues, los leucocitos llegan al sitio de afectación y los neutrófilos pues como la primera línea de defensa. También logramos evidenciar que se encuentran neutrófilos en banda, los cuales se evidencia que hay una respuesta activa de la médula hacia los neutrófilos, enviando neutrófilos jóvenes pues, en el momento pues, donde se generó la lesión. Por otro lado tenemos acá el NCHWC que evalúa pues, esta distribución y esta variación en los neutrófilos, tanto pues, por los neutrófilos en banda, los segmentados y los hipersegmentados. Por otro lado tenemos el SPH que evalúa los esclerocitos, esto quiere decir glóbulos rojos, pero son glóbulos rojos inmaduros, donde se encuentra elevado, donde ya no son glóbulos rojos que presentan como su formación bicóncava, sino que pues es circular, son jóvenes. Y el APLT que son los agregados de las plaquetas que se encuentran alterados debido pues, a que llegan las plaquetas al sitio de alteración o el sitio donde se presenta pues, la fractura. En la bioquímica se encuentran alteradas las proteínas totales y las globulinas. Esto igual por el tema de la inflamación. También es importante mencionar que en el momento en el que pues, llegan los leucocitos y los neutrófilos y todas estas células de defensa, se activan los factores de interleuquina 1,6 y el factor de necrosis tumoral que se van a encargar de fagocitar aquellos vasos sanguíneos que resultaron afectados y las células que también resultaron afectadas. Por otro lado, la proteína C reactiva pues, se le hizo este test donde se evidencia pues, elevada porque presentaba una inflamación aguda debido pues, a la fractura mandibular. Se realizó un plan terapéutico prequirúrgico días antes de la cirugía, donde se le envió piperacilina, se les hizo manejo hospitalario, piperacilina más tazobactam, la piperacilina como antibiótico y el tazobactam como este agente que permite que la piperacilina actúe adecuadamente, la multimodal que fue por lidocaína más fentanilo para el manejo del dolor, el metronidazol que se utilizó como pues, antibiótico también y el meloxicam como AINES pues, antiinflamatorio. Posteriormente también algo para agregar el día 19 de noviembre, este manejo se les realizó pues, todos los días que duró hospitalizada, sin embargo había algunos medicamentos que cambiaban según los días. El complejo B se le dio pues, para el tema de suplemento. En el segundo cuadro hemático, un día anterior a la cirugía, todavía se sigue evidenciando pues, incremento en los linfocitos, en los neutrófilos, en todas estas líneas de defensa pues, debido a la inflamación aguda que presentaba el paciente, así mismo la alteración plaquetaria. Ya por otro lado tenemos las radiografías. En las radiografías logramos evidenciar la fractura mandibular que se encuentra entre los premolares y los molares al lado derecho, esto más hacia los números 408 y 409 en la afectación. Entonces ahí es cuando se cataloga pues, esta fractura como desplazada simple transversa. Posteriormente pues ya el día que se realiza la cirugía se realiza
estaba la fractura mandibular, que era grave, y a su vez pues, un paciente geriátrico que podría tener alteraciones cardiovasculares, pulmonares, entre otras. Debido a esto se cataloga como una SAT-3. En el examen clínico todo se encuentra dentro del rango, todo se encuentra apropiadamente. Se realizó primeramente un bloqueo local con lidocaína, posteriormente la premedicación antes de entrar a la cirugía, el midazolam como analgésico, inducción con ketamina propofol. Para el mantenimiento se utilizó propofol parcialmente intravenoso y totalmente intravenoso, perdón, y por parcialmente intravenoso con isoflurano con inhalada, con anestesia inhalada. Luego con la fluidoterapia, con lactato Ranger y una analgesia intraoperatoria con lidocaína y fentanilo. Pues también se tenían los medicamentos de emergencia, sin embargo, pues estos no se usaron en el momento de la cirugía, no hubo por qué. Bueno, ya para hablar acerca de la fisiopatología ósea, primeramente quiero hablar como la recuperación ósea, que se cataloga en 4 etapas. La primera etapa, que es la de hematomas e inflamación, donde los vasos sanguíneos que están afectados van a sangrar y se va a generar lo que es el hematoma. Posterior a esto, pues las células van a activar una respuesta inflamatoria donde va a haber vasodilatación, aumento de la permeabilidad, exudación del plasma y pues van a llegar a estas células de defensa a actuar sobre pues, el lugar de lesión. Posteriormente se encuentra la plaqueta y fibrosa, o sea, la etapa plaquetaria y fibrosa, donde aquí ya se encuentra, donde se realiza una malla de fibrina, donde estas plaquetas detienen lo que es el sangrado y el hematoma pues es fagocitado por todas estas células de defensa y posteriormente genera la granulación y la neovascularización. La tercera parte de esto, la tercera etapa, es la formación del procallos, que es como la formación de este cartílago, donde pues van a interactuar en la proliferación de las células madres mesenquimales y posteriormente ellas van a dar paso a los condroblastos, que son los encargados de poder generar este fibrocartílago para unir lo que son las extremidades del hueso. Y ya por último estaría la formación del callo óseo, donde las que inician este proceso son las células osteoprogenitoras, que se encuentran ubicadas en lo que es el periósteo y el endostio, y van a proliferar asimismo los osteoblastos, que estos van a ser los que van como a invadir este fibrocartílago del procallos anteriormente mencionado, y van a secretar calcio, que el calcio va a cumplir la función de poder generar este callo óseo, como solidificar como tal este cartílago, como generar el callo. También tenemos que tener en cuenta las fuerzas las fuerzas que se ejercen a nivel de los huesos. En este caso, pues en la mandíbula, cuando se genera una fractura mandibular, se va a haber presión, o sea, pérdida en la transmisión de las cargas. Esto quiere decir que el hueso deja de transmitir su fuerza de forma directa y se interrumpe pues debido a la fractura. Entonces la fractura de ellos se va como a generar o va a hacerse más hacia los bordes de la fractura, o sea, como ya no es lineal, como la fuerza lineal, sino que ahora están entre los bordes de la fractura. Posteriormente pues va a aumentar lo que es el tema del micromovimiento a nivel de los huesos, lo que generaría una inestabilidad en el punto de la fractura, generando dolor, mala oclusión y movimientos pues, de los huesos. Y por último estaría la alteración de las fuerzas de masticación, porque como les mencionaba anteriormente, pues se supone que es una fuerza como lineal, y entonces se va a generar una compresión desde la cara medial, o sea, la cara interna de la mandíbula, y una tensión desde la cara lateral, o sea, como generando fuerzas opuestas, por así decirlo. Y normalmente a esta cirugía se realiza la corrección con placas, poniéndolas en la cara lateral, porque es donde pueden ejercer pues, mayor tensión. Ya para el procedimiento quirúrgico, en el paciente se localizó pues, el sitio de fractura, se realizó una incisión donde se incide piel, tejido subcutáneo, la fascia y los músculos, se hace como la separación para no generar mayor afectación mayor afectación. Luego, posterior a esto, a nivel del hueso, pues se coloca la placa de 2 milímetros en la mandíbula con tornillos bicorticales. Esto quiere decir que pues va a traspasar desde un extremo al otro, y de 2 milímetros. Y este procedimiento tiene que hacerse evitando pues la raíz dentaria para no dificultar pues también el proceso de recuperación. Las placas de compresión, como son las que vemos en las imágenes, son usadas pues mayormente en este tipo de fracturas, como las fracturas transversas. Posteriormente, pues ya para el tema de la sutura de esta incisión, pues se realizó un punto en X con Vicryl y posteriormente una sutura intradermica con Proleo. Y ya acá vemos la radiografía postquirúrgico, donde se evidencia pues, la placa y los tornillos. Y en el postquirúrgico, como les mencionaba, pues
para pues, la fórmula en casa se utilizó Nicilan, que pues, es el antibiótico, Previcox antiinflamatorio y Folred-100 para pues, temas de suplementación en el animal. Y en el tema de la discusión me parece como importante mencionar que una radiografía intraoral o una radiografía panorámica puede darnos como un diagnóstico más asertivo en el momento de la fractura, pues para evidenciar si se encuentra la raíz dentaria se encuentra afectada, como para tener un diagnóstico más certero en el tema de la fractura. También es importante mencionar que como era un paciente geriátrico, tenía la enfermedad periodontal de grado 3, es importante pues, comentarles que no les mencioné que en el momento de la cirugía para disminuir la carga bacteriana para donde se realiza la incisión o en el momento de recuperación pues se hizo una profilaxis dentaria pues, para disminuir esta carga bacteriana. Entonces es importante tener en cuenta esto porque si no se realiza como una limpieza adecuada, como si no se tiene en cuenta dicha enfermedad periodontal puede llegar a agravar pues, la recuperación de la fractura. Así mismo pues el abordaje quirúrgico y pues teniendo en cuenta pues la edad del paciente, que la recuperación no va a ser la misma, que la densidad ósea no va a ser la misma que si fuese un paciente joven, el flujo sanguíneo no es el mismo porque es un paciente geriátrico, la enfermedad periodontal pues afecta lo que va a ser la recuperación y además pues la pérdida de este soporte dental, lo que va a ser la raíz dentaria pues va a ser menos que la de un paciente joven. Ya los cuidados quirúrgicos es importante tener en cuenta la dieta porque pues lo indicado es que ejerza el menor movimiento posible en la mandíbula, entonces la dieta tiene que ser blanda, la medicina que sea pues, antibiótico más antiinflamatorio para disminuir la inflamación en el sitio y la carga bacteriana y que se realice una restricción conductual en el momento en el que, pues, que no juegue con algunas como cosas, que no muerda, que intentar como que esté pues, más calmada en el momento de la recuperación. ¿Cuál es el tipo de material que se usó para el tema ¿De la sutura? no, de la síntesis de la fractura? Se utilizó una placa de titanio para pues, hacer como la reconstrucción sí, como de la fractura de 2 milímetros. La placa, ay, Dios mío, no me acuerdo, es que tiene como un nombre en inglés y no me acuerdo cómo se llama la placa. Pero hay diferentes tipos de placas, hay placas curvas, hay placas con más como orificios para diferentes tipos de fracturas y así mismo diferentes tamaños de pacientes. Pero no me acuerdo el nombre de la placa. Para el tornillo bloqueado, para el tornillo simple. El tornillo bloqueado es que se enrosca en la placa final. Sí. Todo simple que enrosca el hueso y fija la placa. Realmente las bloqueadas son las que más tienen estabilidad en la placa. ¿Qué otro tipo de técnico que has podido usar o que has podido usar para mejorar esa fractura? Hay una técnica que es la de alambres. Sin embargo, es importante mencionar pues lo mismo del paciente geriátrico, que no va a haber esta recuperación ósea como si fuese en un paciente joven, porque probablemente en un paciente geriátrico mencionaba en pacientes jóvenes, porque mencionaba la literatura que en muchas ocasiones se puede simplemente hacer como un vendaje y debido a su condición de que es joven, la recuperación ósea va a ser más fácil que en un paciente geriátrico. Entonces considero que la de las placas estuvo bien porque una de alambre solamente no hubiese generado tanto esta fijación en el hueso, sino que probablemente más adelante tendría que haberse expuesto otra vez a la cirugía. Mencionaba la literatura donde se presenta como mayor acumulación de sarro dental, donde se presenta un desgaste gingival, un desgaste como tal en la estructura del diente, como cuando hay, por ejemplo, desde la enfermedad periodontal grado 1, pues como que simplemente es como una inflamación en la conjuntiva, en la gingival. El grado 2 ya empieza a verse como sarro y empieza un poquito más de inflamación. En el grado 3 ya hace mucho sarro, mucha inflamación y desgaste en los dientes. Y ya en la cuarta es aún más desgaste, es aún más sarro, es aún más inflamación, contaminación, incluso pérdida de piezas dentales. Sí, más o menos.
tema de la inflamación gingival.